Hola a todos. Nos encontramos aquí en esta ponencia acompañado de personas súper especiales para este congreso y daremos inicio con unas palabras para reflexionar. La ética es el arte de vivir bien y ser feliz. Friederike Nietzsche. Es un honor darles la bienvenida a esta nueva sesión del Cuarto Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. Está organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Como en cada encuentro, buscamos fomentar el intercambio de ideas y reflexión sobre temas claves para el desarrollo de proyectos públicos y sociales, fortaleciendo así este espacio de diálogo académico. Nos acompaña su servidora, María Arenas, y me complace conducir este gran evento. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Abraham Lira Valencia, la maestra Miriam Loma Zúñiga, el doctor Rodrigo Cardoso González y el maestro Edgar Zúñiga, acompañados de un moderador, quien es Diana López García. Es un gusto tenerlos por aquí. A Vale. continuación, daremos lectura a las semblanzas de nuestros ponentes, con el objetivo de conocer más sobre su destacada trayectoria profesional y académica. Comenzamos con la semblanza del doctor Abraham Lira Valencia. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene diplomado en formación docente universitaria. Cuenta con experiencia profesional como coordinador de medios y creador de contenidos en gobiernos locales de la Ciudad de México. Ha publicado capítulos y artículos de investigación en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública de España, el Instituto de Asuntos Políticos de la Universidad de Chile, el Instituto Nacional Electoral de México y Tesicafé. Actualmente está adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Simón Bolívar, donde es profesor de asignatura a nivel licenciatura y posgrado, y asesor de tesis, y aunado a ello, es coordinador académico del proyecto educativo Uniacierta, asesor metodológico en Tesicafé. Sus líneas de investigación son discurso político, instituciones, inteligencia artificial educativa, análisis de redes sociales y semánticas. Agradecemos al doctor Abraham Lira por su valiosa participación. Muchas gracias por la invitación a ustedes, la organización. Un gusto y saludos al público. Continuamos ahora con la semblanza de la maestra Miriam Lomas Zúñiga, quien es especialista en migración y relaciones interculturales por el programa Erasmus Mundus. Ha desarrollado experiencia en la evaluación de programas sociales, el análisis de datos cualitativos y la implementación de las estrategias para la reducción de impactos ambientales. Ha colaborado con organizaciones como Fundes y la Casa Tochan, participando en proyectos relacionados con desigualdad, migración y políticas públicas. Su trayectoria combina un enfoque académico y práctico, orientado a la construcción de soluciones inclusivas y sostenibles en contextos de alta complejidad social. Agradecemos a la maestra Miriam Lomas por su valiosa participación en este congreso. Muchas gracias. En tercer lugar tenemos al maestro ponente, el doctor Rodrigo Cardoso González, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, sociólogo y comunicólogo, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Su investigación se centra en las trayectorias digitales de los jóvenes, los procesos de percepción de riesgos y la prevención de violencias socioculturales, con un enfoque crítico sobre el papel de la inteligencia artificial en contextos educativos y sociales. Ha sido docente en instituciones como el Congreso Universitario de Comunicaciones, Amerique, impartiendo cursos sobre nuevas tecnologías, social media y teorías de la comunicación. En el 2024, se integró al sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, donde enseña cultura de fuentes y lectura numérica del mundo. Asimismo, funge como asesor de tesis en Tesicafé, apoyando a estudiantes de licenciatura y posgrado. Sus publicaciones abordan desigualdad sociodigital e identidades en plataformas digitales como Tinder. Ha presentado ponencias en congresos internacionales en Sydney y Lino sobre prácticas digitales juveniles en identidades en entornos virtuales. Muchas gracias, doctor, por su participación con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer. Por último, tenemos a nuestro ponente, el maestro Edgar Zúñiga, quien es candidato
a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolla una investigación sobre la subjetivación política de las familias de personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Es psicólogo de formación por la Universidad de Guadalajara, institución en la que también obtuvo el grado de maestro en Ciencias Sociales con orientación en estudios sociopolíticos. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor en investigaciones académicas, profesor, psicoterapeuta y facilitador en procesos educativos, sociales y comunitarios. Su trabajo integra una perspectiva interdisciplinaria que articula lo psicológico, lo social y lo político. Es autor de la publicación Hasta encontrarles, el contexto sociopolítico de las desapariciones en Jalisco, incluida en el libro Contextos sociopolíticos y luchas contemporáneas en México. Actualmente desarrolla un artículo que vincula el fenómeno de las desapariciones con la tecnopolítica y la inteligencia artificial. Gracias, maestro, por su participación. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Los ponentes nos presentarán un conversatorio titulado Educación y docencia en tiempos de la inteligencia artificial, desafíos éticos, metodológicos y socioemocionales, enmarcado en el eje temático Educación, docencia e inteligencia artificial. Estimada audiencia, los invitamos a colocar sus dudas, preguntas en la sección de comentarios. Sin más y ansioso por escucharlo, cedo la palabra a nuestra moderadora del día de hoy, Diana López García. Adelante. Muchas gracias y también muchas gracias por el espacio para poder presentar nuestro conversatorio. Sí, ¿me podrían hacer el favor de compartir la pantalla de nuestra presentación? Muchas gracias. Bueno, pues ya presentaron el nombre del conversatorio. Podría pasar a la segunda diapositiva. Y bueno, el objetivo de nuestro conversatorio es analizar colectivamente los desafíos éticos y metodológicos y sociales que plantea la inteligencia artificial en educación y docencia contemporánea a partir de experiencias situadas que abordan factores socioemocionales, sostenibilidad, ética y responsabilidad intelectual, con el fin de proponer estrategias institucionales y pedagógicas para fortalecer la integridad académica en tiempos de inteligencia artificial. Brevemente les diré cómo será la dinámica del conversatorio. Abordaremos 2 bloques de preguntas. En cada bloque participarán 2 ponentes. Se harán de 2 a 3 preguntas por bloque y los ponentes tendrán de 5 a 7 minutos por pregunta para que vayan midiendo sus tiempos. El bloque 1 se titula Del aula al algoritmo, dilemas éticos y metodológicos en la educación y docencia con inteligencia artificial. La que sigue, por favor. En este bloque nos acompaña el doctor Abraham Lira Valencia y el doctor Rodrigo Cardoso. El objetivo es analizar cómo la irrupción de la inteligencia artificial transforma las prácticas objetivas y docentes desde una perspectiva ética. Este bloque también busca reflexionar sobre los retos que enfrentan instituciones y el profesorado para integrar la inteligencia de manera crítica y centrada en el bienestar humano, promoviendo una pedagogía que combine innovación tecnológica con responsabilidad social y académica. Antes de pasar con las preguntas, me gustaría mencionar que en estudios realizados en la Ciudad de México se revela que al menos el 33% de los estudiantes universitarios utilizan herramientas de IA para la realización de tareas, la búsqueda de información y la generación de ideas. A nivel regional, un 80% de estudiantes perciben a estas IAs como algo favorable y, sin embargo, este entusiasmo por el potencial de la IA generativa contrasta con una profunda incertidumbre ética y pedagógica. Dicho lo anterior, quisiera preguntar, ¿cómo se redefine el rol de docente o investigador frente a este auge de IAs generativas? Comenzamos con el doctor Abraham y posteriormente con el doctor Rodrigo Cardoso. Si gustan, yo voy comenzando. Es una excelente pregunta. Muchas gracias por la introducción, por la invitación. Y aquí al respecto, me gustaría primero reconocer que la tecnología, desde que podemos mirarlo hace 20, 25 años, cuando empezó el auge de Internet, se empezó a integrar
en la vida cotidiana, en la investigación, en el estudio, ya sea en los estudiantes, ya sea en las instituciones educativas o en la docencia, presenta retos. Pero hoy en día, cuando tratamos el tema de la inteligencia artificial generativa, que es en la que nos vamos a enfocar en este caso, presenta retos mucho más grandes, porque para empezar, tiene un rol en el que redefine, como aquí bien plantean, qué implica ser docente, pero no tanto. Es decir, hay ciertas cuestiones que tenemos que ver como una esencia que perdura. Por una parte, nos invita a replantear las estrategias pedagógicas de la dinámica de enseñanza-aprendizaje, a pensar cómo podemos incentivar procesos más creativos, a la mejor, que impliquen práctica, que impliquen reflexión. Sobre todo, creo yo que donde podemos apostar nuestras estrategias, nuestros esfuerzos, es en pensar cómo lograr utilizar la inteligencia artificial como una herramienta en donde tengamos plena conciencia de cómo la estamos utilizando, en qué situaciones, saber que no siempre se tiene que utilizar, porque también estamos nosotros y nosotras, pero sobre todo que nos ayude a encontrar nuestra propia voz, nuestras ideas. Creo que esa es la parte más importante que no tenemos que perder de vista. Y aquí el rol de la y del docente es muy importante porque además de que no desaparece, digamos que adquiere una importancia todavía mayor de estar presente. Cuando pareciera que del otro lado de la pantalla hay algo que todo lo sabe, que no es así, que hay muchos matices, es más importante ahora tener presente cómo podemos acompañar, cómo podemos escuchar, hacer preguntas. Y en esta medida, creo que es una oportunidad muy valiosa para explorar cuál es el propósito de la educación. Hay casos en donde vemos, lo pienso yo en mi experiencia docente, con colegas lo hemos platicado, que el uso de inteligencia artificial generativa parece que rebasa la propia dinámica del aula, que se utiliza a veces de una manera muy desmedida, pero creo que es también porque hay una pauta que le está marcando antes la tecnología que la propia pedagogía. Entonces hay que tener paciencia, hay que escuchar y sobre todo hay que buscar cuál es el propósito, por qué estamos en una escuela, por qué estamos en una universidad, para lograr transmitir eso. ¿Por qué me va a servir hacer una lectura? ¿Por qué me va a servir hacer un ejercicio? ¿Cómo lo puedo trasladar a mi vida y cómo puedo yo también ir aprendiendo sobre esa experiencia? Si logramos trasladarlo desde docentes e investigadores a las personas con quienes trabajamos, creo que va a ser una herramienta que pueda complementarnos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y bueno, creo que ya regresó el doctor Abraham. Em, Continuamos con su respuesta. Muchas gracias. Bueno, al respecto de esta pregunta que es a la mar de interesante, de este lado pienso que la inteligencia artificial generativa no solo acelera procesos cognitivos, sino que crea una nueva manera de entender la mediación cognitiva en este caso, ¿no? No sabría cómo llamarle, tal vez mediación generativa, pero lo que sucede es que el conocimiento ahora se coproduce entre humanos e inteligencias artificiales entendidas como sistemas algorítmicos, ¿no? Esta nueva mediación no sustituye el pensamiento humano, pero sí lo reconfigura, ¿no? Las funciones de habilidades de pensamiento superior, como el análisis, la síntesis e inclusive el pensamiento creativo, se distribuyen en ensamblajes cognitivos híbridos, donde la inteligencia artificial generativa actúa como un asistente epistémico, ¿no? Siguiendo esta obra tan interesante de Fernando Peyroné, en la que habla de cómo de la cultura de logos, es decir, de la escritura y una racionalidad lineal, pasamos a una cultura poslogos o transescritural, donde el texto ya no es tan importante, ya no está en este pináculo, sino le agregamos cuestiones de visualidad, ¿no? De imágenes y algoritmos. Esto entrelaza nuevas formas, ¿no? De representación simbólica
A partir de ello, creo que podemos decir que se está transformando la legitimidad del conocimiento, ¿no? La autoridad epistémica ya no solo es de los humanos, sino ahora es compartida humanos con máquinas, ¿no? Donde evidentemente la jerarquía la sigue teniendo el usuario, el sujeto, pero bueno, ahora coproducimos esta cuestión, ¿no? El valor ya no reside solo en, en la capacidad de generar, ¿no? Razonamiento, sino también en la capacidad de conectar, como diría Peyronel, ¿no? De reinterpretar y generar sentido. En este contexto, creo que el pensamiento crítico implica mantener agencia sobre ello, ¿no? Un criterio muy bien situado ante los automatismos algorítmicos, evitando que se caiga en una delegación cognitiva, ¿no? Una dependencia y evidentemente una erosión de nuestras habilidades de pensamiento crítico. Entonces, me parece que las implicaciones son muy importantes, ya para cerrar la idea, y justo tenemos que mantener activo esta cuestión de la agencia frente a la coproducción de conocimiento que ahora podemos obtener con esta tecnología. Sería todo por ahora. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿qué metodologías activas como el aprendizaje situado, la etnografía digital o escritura reflexiva pueden fortalecerse con IA? Porque, pues bueno, ya sabemos que la redacción, la síntesis de ideas y otro tipo de actividades se pueden fortalecer, pero en este sentido, ¿cuáles son esas metodologías que pues pueden fortalecerse aún más? Nuevamente iniciamos con el doctor Rodrigo y después con el doctor Abraham. Gracias, es una muy buena pregunta. Yo aquí tengo una tensión porque, por una parte, lo que yo veo mucho y que es una de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en la educación es favorecer la personalización, lo cual es una oportunidad gigantesca porque todos aprendemos en diferentes ritmos, tenemos diferentes intereses, tenemos diferentes bagajes. Entonces, creo que aquí puede aportar muchísimo, pero conectando con lo que nos comenta Abraham, con lo que planteamos en la pregunta anterior, creo que es importante buscar ese balance y ahí entra también la relación entre pares, entre estudiantes, pero también entre estudiantes con docente y entre docentes, por supuesto, para que esa personalización no se convierta en un aislamiento, que no se, digamos, que esté tan adecuado, digamos, un ritmo de trabajo, contenidos, que no me encierre en mis ideas, que no me encierre en mis propios procesos, ritmos, porque finalmente creo que algo muy bonito de la escuela, de la universidad, con sus diferentes condiciones, es que también es un espacio social, es un espacio de intercambio y muchos de los conocimientos se aplican, se aprenden cuando los conversamos, cuando alguien levantaba la mano y hacía una pregunta. Entonces, creo yo que en la interacción hay también una gran oportunidad de aprendizaje. Y en este caso, cuando pensamos en el aprendizaje situado y estas metodologías que nos permiten también reconocer las diferencias, lo importante es eso, que esté atravesado por una reflexividad continua para ver cómo las utilizamos, cuándo integrarlas. Y hay un concepto que es muy importante, que se utiliza, digamos, en una perspectiva más amplia, pero que lo podríamos pensar también en el campo de la educación, que es la trazabilidad, el poder como rastrear el proceso de la información para poder incentivar la agencia, como nos decías, Abraham. De esta manera, conforme yo tenga una mejor noción de dónde viene una idea, cuáles son las fuentes que la plantearon, si estoy o no de acuerdo con la información que se presenta, entonces ahí es donde está nuestra voz, ahí es donde están nuestras ideas y donde estamos utilizando la inteligencia artificial generativa como un espejo de diálogo, una herramienta que nos ayuda a complementar, a la mejor a ver más allá de lo que habíamos percibido en una primera impresión y reconociendo estos diferentes ritmos, que creo que es una cuestión muy importante. Y cerrando esta idea, en la medida pues, de que sí hay una desigualdad muy grande, la vemos en el informe de que publicaron de CEPAL hace unos días. En México es uno de los países con mayor uso en tiempo de inteligencia artificial generativa,
pero también con mayor desigualdad entre quienes la utilizan. Entonces, ¿cómo podemos empezar a resolver esto? Y si lo pensamos en el aula, hay diferentes ritmos, no solo hacia la inteligencia artificial, sino hacia la tecnología. Y creo que aquí el rol que puede tener la o el docente para integrarla con diferentes ritmos y reconociendo condiciones también en el aula, en la escuela y entre sus estudiantes, sería muy positivo para el grupo. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Abraham. Sí, bueno, me uno a las reflexiones del doctor Cardoso. Creo que eh, esta cuestión del desafío ético se abre en muchas vertientes, ¿no? Está la cuestión técnica, ¿no? La cuestión de transparencia algorítmica, pero como hemos venido charlando, también está una cuestión ética por parte de la agencia humana, ¿no? Esta cuestión de trazabilidad que nos mencionaba eh, el doctor Rodrigo. Para mí, lo podemos aterrizar desde este desafío epistémico, ¿no? Cómo redefinir los criterios de obtener evidencias, de autoría, cuándo un texto o una imagen eh, se van a valorar como en esta coproducción entre humano y algoritmo, quién responde por por la veracidad, ¿no? La veracidad, perdón, de la información. Ah, bueno, aquí voy a aprovechar para repetir. Cuando se genera un texto o una imagen que son coproducidos entre humano y algoritmo, ¿quién responde por la veracidad del producto, ¿no? Por el sesgo que pueda tener, dónde radica esa responsabilidad cognitiva. Entonces, creo yo que pensando en metodologías, son muy importantes los trabajos que están haciendo el mismo profesor, el doctor Cardoso, el doctor Josué Lugo, acerca de, pues, cómo desarrollar pedagogías, si así le podemos llamar, de la responsabilidad cognitiva, ¿no? Enseñar a declarar el uso de manera ética, cómo interpretar y discutir los usos de la tecnología como parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Creo que lo que podríamos enfocarnos es en formar sujetos con conciencia de esta mediación que estamos discutiendo, ¿no? De esta mediación algorítmica y que sean capaces de dialogar con la inteligencia artificial generativa sin subordinarse a ella y en vez de temer a la desinformación o al plagio, pues nos orientemos a reaprender, ¿no? Cómo reaprender a la atribución de sentido y a la propia autoría cognitiva de los productos que hagamos con estas tecnologías. Entonces, ahí me queda mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para concluir esta parte del bloque, con la última pregunta, ¿qué tipo, y creo que ya va más ligado a lo que estamos reflexionando, qué tipo de competencias metodológicas y digitales deben formar parte del nuevo perfil docente? Aquí doy la libertad de quien quiera responder al principio. Si quieres, continúa tú, Abraham, que ya nos abriste la puerta a este temazo. Sí, creo que lo que ya habíamos dicho, ¿no? La cuestión de la declaración, ¿no? De ese sentido de en qué parte del proceso de producción de conocimiento los sistemas algorítmicos intervinieron, ¿no? Y entonces es necesario a nivel ético declararlo. ¿Por qué? Porque la ciencia depende de esa trazabilidad, ¿no? Para obtener la replicabilidad de los resultados científicos. Entonces, esta declaración de uso me parece muy importante, entre otras competencias que podemos agregar, ¿no? La búsqueda de información, saber encontrar información con estas herramientas. Podemos sumar la redacción híbrida, o yo le llamo así. La verdad es que son cuestiones tan novedosas que a uno no le da tiempo de leer todo y entonces uno empieza a jugar a conceptualizar las cosas, pero yo le llamo redacción híbrida, ¿no? Cómo vas expresando tus ideas, las concatenas con los resultados de la IA y vas citando lo que no es tuyo y vas tomando fuerza, ¿no? Tus propias ideas. Entonces, se abren a la mar de competencias necesarias para elaborar. Yo me quedaría con esas a nivel técnico, a nivel ético y a nivel cognitivo, pues esta parte de siempre tener en cuenta la mediación con la máquina, ¿no? Repito esa idea, creo que es muy importante. Y como perfil docente, si nos delimitamos a ello, yo creo que
el docente, yo me dedico, ¿no? En parte de mi vida profesional a dar talleres y cursos a docentes. Entonces, cada vez, afortunadamente, tengo ya más de un año haciéndolo, veo menos resistencias, ¿no? Al principio era como los docentes me decían, yo no la uso y mis estudiantes no deberían de usarla. Entonces, abogo mucho a favor del uso porque les digo, pues sus estudiantes van a egresar, van a llegar al plano profesional y la mayoría de las veces les van a pedir esas competencias, que sepan emplear las herramientas, que sepan citar qué fue suyo, qué no fue suyo. Entonces, cada vez hay una mayor apertura y creo que esa es una parte esencial del nuevo perfil docente, ¿no? La apertura a experimentar y a tal vez posicionarse, porque creo que a veces como docentes, yo también soy docente, nos duele mucho. Uno dice algo y el estudiante dice, mire, profe, ya lo cotejé con la IA y dice otra cosa. Y entonces esa figura de autoridad, siento, se puede ver un poco menoscabada, ¿no? Porque pues si el estudiante puede acceder tan rápido a mucha información y- que excede a lo que conoce, a lo que el docente conoce, pues se puede sentir en peligro esta cuestión de autoridad. Pero bueno, para eso hay que dialogar, para eso está el aprendizaje situado, para eso está primero observar las necesidades del estudiante y a partir de ello reaccionar con el contenido que le podamos dar y un tanto ser humildes, ¿no? Frente a el proceso de aprendizaje mediado por estas tecnologías. Entonces ya, hasta ahí lo dejo y gracias por la pregunta. Muchas gracias. Sí, yo me sumo a lo que nos compartes, Abraham. Creo que es que va cambiando tan rápido que uno como docente, ¿no? Se encuentra frente a esa disyuntiva. Luego así ocurre, ¿no? A todos nos ocurre, y no solo digo con estudiantes y de cualquier nivel, incluso puede suceder con investigadores. Ves un texto y dices, es que es inteligencia artificial, no se declaró, eh, pero aquí la cuestión, como dices, es dialogar. No podemos llegar a castigar. Todos estamos aprendiendo a ver cómo se va a integrar, cuáles son las pautas que vamos a ir marcando juntos desde conversar, desde abrir estos espacios. Porque decías algo muy importante sobre cómo declararlo éticamente. Y me gusta porque es algo que yo he trabajado con ustedes, con todo el equipo de Pesicafé, con Josué. Yo me acuerdo que platicábamos de, ok, sí, ¿no? Se pide, declara el uso ético de inteligencia artificial, te lo piden ya sea como investigador, sobre todo ya sea como estudiantes, pero muchas veces, y lo he conversado con mis estudiantes, me dicen, pero profe, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es un uso ético? ¿Cómo se declara? Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de inteligencia artificial, y los desafíos que presenta, estos desafíos a veces son mucho más grandes que los que refieren al mero aspecto técnico y son estas cuestiones donde es importante poner atención. ¿Qué implica la ética en la formación, en la educación, en la investigación? Y sobre todo si lo pensamos como un principio de transparencia, de reflejar qué herramientas utilicé, cuándo las utilicé, cómo las utilicé, de manera que cuando alguien lea nuestros trabajos o cuando, ya sea en estos dos ámbitos, se sepa cuál fue el proceso que recorrimos, si focalizamos ahí, es mucho más fácil también incorporar estas declaraciones como un principio de comunicación, como un principio de decir, este fue el proceso que llevamos. Y en esta medida, bueno, creo yo que el abrir el diálogo nos permite, como dices, posicionarnos, ya sea que estemos a favor o en contra, es bueno y es necesario traerlo a la conversación para que podamos actuar desde el conocimiento y no desde el miedo o el rezago que van muy rápido también. Pero también agradezco mucho la participación, la invitación y este diálogo tan rico que está surgiendo. Muchas gracias por sus aportes y bueno, dando continuidad, pasamos al segundo bloque. Titulado Juventudes, Acción Colectiva y Emociones. En este bloque nos acompaña el candidato doctor, perdón, Edgar Zúñiga y la profesora Miriam Lomas. Y bueno, abriendo con la primera pregunta,
perdón, el objetivo. El objetivo de este bloque es explorar cómo las emociones configuran las formas de participación y agencia juvenil en movimientos sociales y espacios educativos, también mediados por inteligencia artificial. De igual forma que en el primer bloque, para poder proponer estrategias tanto de acompañamiento socioemocional y ético en las juventudes en contextos de cambio tecnológico. Y bueno, abriendo con la primera pregunta, les cederé primero la palabra a la profesora Miriam y posteriormente al doctor Edgar. Y quisiera preguntar, ¿cómo se transforman los movimientos sociales y sus estrategias de organización colectiva ante la automatización, los algoritmos y la vigilancia digital? Muchas gracias. Bueno, pienso que es súper importante, ya que estamos hablando acerca de cómo se están apropiando las herramientas tanto digitales como de inteligencia artificial, pensar primero en que los sujetos, ya sean individuos o que formen parte de un movimiento social o algún colectivo, pues van a estar atravesados por un montón de situaciones, ¿no? Ya sea de historia personal, de un contexto socioeconómico, una cuestión de género y todas estas múltiples, pues ahora sí que variables que nos atraviesan como individuos. Y entonces a partir de ahí es que pienso que cada persona y cada actor, en este caso como movimiento social, es que de la forma en la que van a utilizar estas herramientas. Yo quiero empezar la discusión hablando acerca del caso del movimiento pro-Palestina, que actualmente pues ha tenido mucha utilización de redes sociodigitales, por ejemplo, Instagram, TikTok, y sobre todo se ha utilizado estas herramientas como un medio para preservar evidencia de los crímenes contra la humanidad que ha hecho el Estado de Israel, ¿no? Entonces, se utiliza en primer momento como una forma de difusión. Con este uso muy básico que nos brindó el Internet de poder interactuar entre nosotros, pero después también en un segundo tiempo se empieza a utilizar como una forma de organización colectiva en el que las personas van viendo quiénes están identificando qué medios, por ejemplo, más generales, más comerciales, están dando tal vez información sesgada y que otros medios están surgiendo para a la vez intentar informarse de una forma un poco más objetiva, un poco más neutral o en todo caso también siguiendo más los intereses de cada persona. En el caso del movimiento pro-Palestina, tanto en Estados Unidos como en Alemania, en Francia y en México a menor medida, pues hemos visto que los medios pues más generalistas han tratado de no cubrir por lo menos el primer año y medio de la masacre en Gaza, trataron de no cubrir los hechos a cabalidad, interpretando los hechos como si fuera de un modo neutral, pero a la vez utilizando ciertas palabras, por ejemplo, la parte de la defensa propia, terroristas contra civiles o terroristas contra ejército, tomando esta parte del discurso de un modo en el que los hicieran ver como el Estado de Israel está en posición de defenderse, ¿no? Bueno, sin entrar a más detalles, empezamos a ver que los algoritmos fueron usados también para ir dividiendo a la sociedad, no dividiendo a la sociedad, sino presentando la información que era más conveniente tanto para estos grandes consorcios mediáticos, también a los intereses estatales de los gobiernos y alinearse a una narrativa que tenía que ver con Israel tiene legítima, está en una posición legítima de defenderse, ¿no? Y no está cometiendo crímenes. Llegamos a otro punto, a otro momento, en el que entonces estos algoritmos empiezan a ser usados y reapropiados por las personas y entonces se dan cuenta que en su feed, por ejemplo, de TikTok o Instagram, ya no están recibiendo la información que necesitan, ya no están recibiendo, por ejemplo, las informaciones de los periodistas de Gaza, sino están recibiendo la información de un periodista de Estados Unidos que nunca o no ha estado al momento en Gaza, ¿no? Entonces lo que hacen las personas es ir buscando
información de primera mano, pero también empezar a jugar con las palabras, empezar a jugar con los modos en los que se configura el algoritmo, es decir, guardar la información, compartir información, comentar los posts y también guardarlos, ¿no? En nuestra colección, por lo menos en el caso de Instagram. Entonces, empiezan a jugar con las palabras, como antes era, pues se usaba mucho en Twitter con los hashtags, también empezando a jugar con hashtags, empezar a promover ciertas palabras para poder reconocerse entre grupos, empezar a también a deformar un poco cómo se escriben las palabras, en vez de poner jamás, ponían hummus, o en vez de poner Israel, es is not real. Entonces, vemos cómo también estas herramientas se van utilizando. Claro, también existe la contraparte en la que también los estados, sobre todo ahora que estamos en un momento donde este neofascismo está surgiendo, vemos cómo los estados están a la vez monitoreando cuentas de internet, por ejemplo, Instagram, TikTok, sobre todo, y ahora, bueno, con la compra de Twitter por parte de Musk, promoviendo una censura de información en estas plataformas que antes se pensaban como especiales para que los individuos pudieran producir su información. Entonces está habiendo un poco de censura por parte de los algoritmos y venimos o llegamos a la parte de la vigilancia digital, donde hace, no sé, 2, 3 semanas salió una lista por parte del gobierno de Israel diciendo cuáles cuentas, por ejemplo, de México, estaban promoviendo el terrorismo y el antisemitismo. Incluso cuentas dirigidas por judíos y judíes antisionistas mexicanos, ¿no? Entonces, es todo un juego aquí, por eso quería comenzar con, tenemos que entender quiénes son los actores, cómo están definidos tanto personalmente como socialmente, y entonces, a partir de ahí, ir analizando cómo se van a utilizar estas herramientas. Gracias. Claro, muchas gracias. Y bueno, considero que es una pregunta que no se puede abordar en 5 minutos y pues muchas gracias por su gran aporte. Continuamos con el doctor Zúñiga. Bien, muchas gracias. Sí, justamente es una gran pregunta que nos pone en una discusión eh, en varias dimensiones, y me refiero dimensiones en cuanto a lo conceptual. Creo que en un primer momento tendríamos que cuestionarnos, vamos un paso atrás antes de hablar de movimientos sociales, de la acción colectiva en general, ¿no? ¿Cómo, cómo está incidiendo el uso de la IA de manera general en la acción colectiva y de ahí particularmente a los movimientos sociales? Porque es cierto que hay una gran diversidad de acciones colectivas que no siempre trascienden el movimiento social, pero que son súper relevantes y que van incidiendo en la estructuración de la sociedad. Entonces, bueno, eso ya se ha hablado mucho, ¿no? O sea, movimientos latentes, le debo Melucci, Ciclo de Acción Colectiva, Tarro, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, plantearnos también cómo colectivos, ¿no? Utilizan la IA, y en ese sentido creo que no podríamos hablar de una transformación totalitaria de la acción colectiva, y eso nos permite también considerar que son procesos y que cada colectivo justamente va tendiendo a un proceso muy particular de apropiación del uso de la IA y en general de otras herramientas tecnológicas, y eso tiene que ver justamente con sus procesos de politización y también, aunado a esto, con la valoración que hacen respecto a los fines, los medios, el contexto, la relación antagónica frente a un otro, y a su vez esto que nos lleva a considerar que no son pasivos, vaya. No, no es que llegue así el descubrimiento tecnológico, el avance, ¿no? La IA y automáticamente lo reproducen, no, hay una apropiación
y eso es importantísimo, y una apropiación en términos políticos, o que lo podemos leer en clave política. En ese sentido, puede implicar una herramienta táctica en sus repertorios de acción, o inclusive en algunos casos podríamos valorar si una cuestión más allá de la táctica, es decir, hablarlo en términos más de estrategia política. Mm, justamente con el doctor Josué Lugo, venimos reflexionando sobre un caso de un colectivo de familiares de personas desaparecidas allá en Guadalajara, que utilizan la IA para recrear fichas, fichas de búsqueda. Entonces la ficha habla y el rostro de la persona que fue desaparecida cuenta cómo fue su desaparición. Hay una gran discusión ahí en torno, inclusive entre los colectivos, si eso revictimiza, no revictimiza, y es bien interesante cómo este colectivo, el argumento, ellos dicen, bueno, yo también tengo un hijo, una hija, a mí también me costó mucho trabajo utilizar la IA, pero es importante poner en el centro el derecho de la persona desaparecida. Y en ese sentido, que fue una voz que se quiso arrebatar. Y al mostrarlo justamente como un sujeto hablante, ahí hay una cuestión performativa que ellos lo utilizan para sensibilizar, pero también para apelar a un marco de derechos. En este caso, el derecho a ser buscado y a que se respeten todas las condiciones que se tienen que ejercer ante la ley cuando una persona se le desaparece, ¿no? Entonces, eh, vaya, lo utilizan para conformarse internamente, para comunicarse, pero también para interpelar a un otro, que puede ser la sociedad, para sensibilizar, en este caso, por ejemplo, en el caso de Luz de Esperanza, y también justamente como táctica para confrontar a ese otro en la arena política en la cual se está en pugna. Por último, cierro con esto. eh, una característica de los últimos movimientos sociales es que también se crean identificaciones emocionales a través del uso de la tecnología, a través del trabajo en red sociodigital. Y esto es importantísimo justamente porque ayuda a, más allá de lo que tradicionalmente conocíamos únicamente en la esfera pública, a, a lograr que otras personas se identifiquen con emociones que, por ejemplo, Jamie Jasper llamó emociones recíprocas, es decir, qué es lo que se siente hacia adentro de un colectivo o de una organización o de un movimiento. Y aunado emociones compartidas, es decir, lo que se siente frente a un otro, por ejemplo, indignación, ¿no? Ahorita lo comentaba bien Miriam, quizás no todas las personas aquí hemos estado en todas las marchas de Palestina o en todas las acciones, pero sí le hemos estado dando seguimiento, hemos acudido a algunas y ha habido algo que compartimos, ¿no? Una indignación, por ejemplo. Y bueno, con esto cierro, creo que es algo importantísimo que nos permite el uso de la IA. Muchas gracias y también gracias por mencionar esta parte de las emociones porque justo se vincula con la siguiente pregunta, que es ¿cómo puede contribuir la IA a fortalecer la motivación y el acompañamiento socioemocional de estudiantes y docentes? Si gustan, comenzamos con la profesora Miriam y posteriormente con el doctor Edgar. Bien, gracias. Bueno, em, a partir de la experiencia que me ha dejado Tesicafé como acompañando proyectos de titulación de estudiantes de diferentes grados, hemos visto
a partir de estos casos, cómo la IA puede estar desde el principio, desde la configuración inicial de un proyecto de investigación, em, que no solamente se puede acotar a algo académico, algo racional, sino que, como el profesor Edgar también nos lo ha hecho saber a partir de los talleres que da en Tes y Café de acompañamiento emocional para este tipo de procesos de titulación, pues nos atraviesan un montón de cosas cuando estamos trabajando nuestra tesis o en cualquier proyecto. Pienso que en sí la escritura y la reflexión son algo que nos interpelan en diferentes modos. Entonces, hemos visto, o por lo menos fui testigo de cómo puede ayudar mucho para vencer este bloqueo que se puede dar con la hoja en blanco, con el estar perdido de no saber para dónde ir. Hay herramientas que nos ayudan a acelerar la búsqueda de literatura, por ejemplo, a convertir tal vez también ciertas lecturas o ciertos audios que tengamos de entrevistas o de alguna clase que tengamos, que hayamos tomado y grabado, las podemos convertir en podcast a través de otras herramientas. Entonces pienso que existe como esta motivación, este primer empujón del que podemos agarrar como la inercia a partir de estas herramientas, y lo importante es eso, ¿no? Que sea un acompañamiento y que no le dejemos a la IA o a cualquier otra herramienta digital hacer todo el trabajo, sino más bien acompañarnos para perder el miedo, romper el hielo y entonces ya ahora sí lanzarnos y seguir con ese ímpetu. Gracias. Continuamos con la respuesta del doctor Edgar. Bien, muchas gracias. Sí, coincido completamente con la maestra Miriam. Y en ese sentido, justamente, una herramienta, ¿no? Que nos puede ayudar a agilizar procesos, tareas. Eso creo que en sí mismo puede ser motivante. Y aquí voy a volver a citar al profe Lugo, una cuestión que es motivante inclusive en este capitalismo cognitivo, es que eso nos puede permitir, digamos, ganar tiempo. Y sé que esto va a sonar bastante capitalista, ¿no? Porque el capitalismo justamente mide el tiempo para producir, pero justamente ganar tiempo para nuestro ocio, nuestra recreación, que ha sido también una lucha histórica, por ejemplo, desde el anarquismo, ¿no? Entonces, es importantísimo justamente también, si nos permite, o sea, coincido completamente con el profe Lugo, y qué bueno que ha puesto ese debate sobre la mesa. Creo que aquí ya hay dos cosas muy claras, ¿no? Que nos puede agilizar procesos, eso sí me es motivante, pero también a partir de eso poder tener más tiempo para dedicarnos a nosotros, vaya, ¿no? A nosotros mismos como seres humanos que requerimos eso en tanto condición humana. Y justamente otro tercer punto, hablando justamente de esta condición humana, eh, una vez hice un ejercicio, estaba leyendo un texto en el que un autor ponía a dialogar a Foucault, a Lacan, y no recuerdo qué otro autor eran. Eran tres. El tercero se los debo, sinceramente les mentiría en este momento, pero eran tres autores. Entonces, creo que era Butler, o sea, pero bueno, eso lo ponemos en signo de interrogación. Entonces, lo interesante de esta reflexión que estaba haciendo es que, sea, yo recupero de Lacan esto, pero critico esto otro. Foucault hasta aquí. Y entonces, justamente así iba, y al final hacía una síntesis bastante interesante. Y bueno, yo justamente le pedí a la IA generativa que me dijera cuál era el posicionamiento, ¿no? De la autora, y me dijo una cuestión tal cual: retoma Foucault y critica a Lacan, por ejemplo, o al revés, ¿no? Como lo quieran ver. Cuando no era así. Era un proceso altamente reflexivo, profundo, y que justamente se puede aprender con H a través de una lectura igual, y eso únicamente lo hacemos
los seres humanos, porque tiene que ver con una subjetividad y con una intersubjetividad, en ese caso, como un texto nos puede interpelar, ¿no? Y a su vez interpelar al texto y podemos identificarnos o no con un autor o autora, inclusive inconscientemente, ¿no? Y ya habrá otros temas que te puede proyectar a nivel inconsciente una lectura. Pero bueno, ¿a qué voy con todo este choro? Eh, que justamente yo me he dado cuenta con los alumnos con quienes trabajo y las alumnas, que cuando en psicología se habla del insight, ¿no? Cuando nos cae el 20 cuando se logra ese insight de que, oh, esto no lo puede hacer la IA y yo sí, se produce algo bastante interesante que podríamos entenderlo como motivación. Quizás como podamos poner otras palabras, pero es interesante justamente el descubrir que hay cosas que, más allá de la rapidez con la que pueda trabajar la IA, hay algo que va a ser único y una creación única de reflexión en cada estudiante. Eso creo que es algo importantísimo de lo cual nos podemos agarrar para trabajar tanto docentes en la investigación como con alumnos y alumnas. Y con esto cierro. Muchas gracias. Y bueno, para concluir nuestro conversatorio, quisiera con la siguiente pregunta, de acuerdo con su experiencia en Tecicafé y también en todos los ámbitos en los que tienen experiencia, porque no solamente es en Tecicafé, ¿qué estrategias metodológicas y socioemocionales pueden ayudar a docentes, estudiantes e investigadores a equilibrar el uso de IA con el bienestar y también con la sostenibilidad educativa? También aquí dejo la libertad de quien quiera responder al inicio. Gracias. Me voy a atrever a lanzarme. Bueno, aquí me llamó mucho la atención la palabra de sostenibilidad, pero acotándolo a la parte educativa. Y como mencionábamos antes, me interesa bastante también cuestiones del cambio climático y creo que es importante mencionar que el uso de la inteligencia artificial tiene tiene también un contra, que sería el uso de energía y agua para los enfriadores de los sistemas que lo están manteniendo prendido, ¿no? A estos sistemas, a los generadores. Entonces vine con un poquito algunos datos. Por ejemplo, ¿cuánto consume una búsqueda en Google en agua? ¿No? Y solo consume medio mililitro de agua. En cambio, usar una búsqueda de 100 palabras en ChatGPT consume aproximadamente 519 mililitros, lo que sería una botella de agua. Entonces, la diferencia es bastante grande. Hay investigaciones que han dicho que aproximadamente en el 2027 la demanda de agua a partir de la IA, podría superar el consumo anual de países como Dinamarca, por ejemplo. Entonces creo que es importante esta pregunta acotarla también en qué tanto es necesaria la IA, como mencionaba el profesor Rodrigo en su participación, y recordar que no la necesitamos para todo, ¿no? O sea, creo que llega un momento en donde uno está me imagino para los que yo no, yo accedí a internet cuando estaba en la primaria, más o menos, entonces creo que fue bastante natural, pero me imagino que es para los que ya eran adultos en ese entonces, que era como, wow, todo lo tiene el internet y aquí está la respuesta a todo lo que necesite. Y en realidad creo que también es el proceso de entrar a estas diferentes herramientas, es también eh, enfrentarse con un desencanto. ¿No? El desencanto de, bueno, no va a ser todo por mí, no está todo aquí, y al contrario, poder también tener ese encuentro con lo que decía el profesor Edgar, de decir, bueno, qué es lo que yo estoy aportando a esta investigación, qué es lo que yo estoy aportando a este texto, qué es lo que estoy aportando a esto que estoy haciendo? Entonces, creo que es importante en un primer momento cuestionar, ser muy reflexivos en cuanto a ¿necesito verdaderamente usar esta herramienta? ¿Por qué y para qué? ¿No? ¿Es justificable tal vez utilizar
una búsqueda que me va a consumir 500 mililitros de agua, eh, ¿a quién le va a afectar verdaderamente? ¿Me va a afectar a mí? ¿En qué momento me va a afectar? ¿Me va a afectar al corto plazo, a largo plazo? ¿Qué tanto? Es en cierto modo una inversión. Sigo algunos influencers de finanzas y dicen, bueno, tienes que comprar a crédito cosas que te vayan a funcionar más de lo que dura el tiempo de pago, ¿no? Voy a comprar, no sé, tal vez un celular a meses, bueno, que te vaya a durar más de lo que lo vas a terminar pagando, ¿no? Entonces, creo que es similar, deberíamos poder hacer esta analogía con la IA en cuanto a el resultado que me va a dar lo voy a utilizar a corto plazo o a largo plazo. Voy a hacerlo nada más para hacer una caricatura divertida, subirme al trend que va a durar un día al máximo o dos. Y cuál va a ser la repercusión de estas decisiones. Y bueno, respecto a la sostenibilidad educativa es algo similar, ¿no? Hay estudios que dicen que también producir textos con IA reduce el nivel de respuesta para después poder producirlo sin la ayuda de la IA. Entonces, hay diferentes conversaciones, discusiones al momento. Pero han puesto a prueba algunas personas que comenzaban utilizando la IA y luego escribiendo, y otras que al contrario, escribían primero sin ayuda de la IA y luego ya utilizaban una herramienta de IA, y era más fácil pasar de escribir a la IA que de la IA a escribir. Entonces creo que también ahí quisiera hacer énfasis de que tenemos que ser muy conscientes de que las habilidades que nosotros queramos poner en práctica, eh, debemos más bien tener en cuenta cuáles son esas habilidades, ¿no? Cuáles habilidades estamos poniendo en práctica y cuáles habilidades estamos poniendo en pausa. Tener un uso reflexivo, tener un uso crítico de la IA, de las respuestas que nos den. También en mi experiencia dando clases de licenciatura, a veces hay unas respuestas que dan, los alumnos entregan sus tareas, dicen, ya está listo lo que me pediste, profesora, y de pronto les preguntas, pero ¿por qué está escrito este párrafo? Ni siquiera les estás diciendo, oye, esto es falso, ¿no? Es plagio o es IA. Les estás diciendo justifícalo y no saben justificarlo. Entonces ahí está, esa es como la parte rica del proceso anterior a un resultado de texto, ¿no? Entonces habría que ver también, valorizar sí, valorizar este proceso reflexivo que no solamente se refleja en el resultado, sino en el proceso propio antes del resultado que sería el texto, una entrega o una imagen o lo que queramos. Bueno, gracias. Excelente. Esto siento que también nutre mucho a la reflexión y discusión y bueno, concluimos con la participación del doctor Edgar. Sí, gracias. Todo, todo un tema, ¿no? Y creo que eh, muy, muy bueno la reflexión, muy buena la reflexión del maestro Miriam. Y aunado, de buen lado, porque coincido, mm, creo que justamente un tanto como la primera pregunta, ¿no? Que dije, bueno, primero, antes vámonos a esto. Antes de pensar justamente una estrategia, ¿no? Metodológica, habrá que pensar un posicionamiento. Y en este caso creo que la ética nos lleva a ese posicionamiento, justamente ejercer la ética, y a su vez esto nos lleva a la necesidad eh, que ya tiene siglos, ¿no? De discutir la ética. Es importantísima. Y vaya, o sea, sí la ética en cuanto al uso de la IA, que es algo que ya nos viene adelantando el doctor Rodrigo y el doctor Abraham. Y también eso nos sitúa en una discusión ética, no solo del uso que hacemos, sino del impacto del uso, que también era lo que nos comentaba Miriam. Pero también, entonces, eso nos puede llevar en general a una discusión ética profunda que tenemos en cuanto a la relación con el otro, con la otra, porque la IA impacta. Quizás no lo vemos, ¿no? Pero ahí está. Y son discusiones, digo, o sea, son discusiones ya que tienen bastante tiempo, pero ahora con matices y con una realidad distinta, vaya.
Eh, no creo que vaya a ser la discusión de hace 3 siglos, por supuesto que no. Tiene otros contrastes bastante eh, importantes, pero bueno, o sea, justamente si la IA nos lleva a cuestionar una cuestión justamente de sustentabilidad, sostenibilidad, el impacto ecológico, puede también llevarnos justamente a cuestionarnos nuestras prácticas cotidianas, por ejemplo, ¿no? Justamente esto es importante para no caer en una cuestión de negro-blanco, por ejemplo, ¿no? O de todo y nada. Y con base en ello, justamente bajarlo, ¿no? En este caso, estamos aquí discutiendo la cuestión educativa. Mm, Al respecto, o sea, hay un librito que a mí cuando lo he leído me ha gustado, de pronto, la verdad sí es un poco repetitivo, un poco bastante, Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, pero va dando varias pautas, ¿no? O sea, como que fue un libro en el que él fue pensando así y lo que pensaba como que lo escribió y va diciendo, educar exige ética, es uno de los puntos, ¿no? Entonces, justamente como regresar a eso y cómo lo vamos a cabo. Otro punto dice, educar exige amor. Y creo que son cosas que hay que plantearnos ahora. Eso lo escribió hace, no sé, como 50 años, pero ahora justamente ante el uso de la IA creo que estamos en la necesidad ahora, así como en su momento lo fue, de dialogar, de dialogar con nuestros alumnos, entre quienes estamos haciendo investigación, entre docentes, eh, interactuar desde una postura ética. Y ahí es cuando creo que podemos justamente plantear las estrategias. El diálogo puede ser una estrategia en sí misma, respetuoso, afectivo y no sé, demás características que le queramos poner a ese diálogo. Y con esto cierro. Muchas gracias. Y bueno, con esto cerramos nuestro panel de diálogo. Y en la conclusión, este panel busca visibilizar, que la IA no es únicamente una herramienta técnica, sino un fenómeno social, político y pedagógico que interpreta la práctica docente. A partir de espacios como este, un panel de diálogo, se pueden plantear distintas rutas de acción ética y situada que permitan integrar la IA de manera crítica en los procesos educativos, garantizando tanto la calidad académica como el bienestar socioemocional de estudiantes y docentes. Es obvio que todo este proceso lleva un tiempo. Claramente las propuestas que tenemos en este momento no se van a dar así rápido, ¿no? Rápidamente. Obviamente tiene que pasar todo un proceso interdisciplinario y pues bueno, agradezco mucho este tipo de espacios donde podemos compartir distintas reflexiones, experiencias y lo cual suma muchísimo a la gran labor que todos los ponentes y también las personas organizadoras del Congreso hacen. Muchas gracias por sintonizarnos, también muchas gracias a los ponentes, a los organizadores y al gran espacio que pudimos compartir el día de hoy. Aquí dejo los contactos de cada uno de nuestros ponentes por si alguien en el público le interesaría sintonizarlos, contactarlos y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. nuestros ponentes por su valiosa participación y por compartir sus aportes en este espacio de reflexión académica. A continuación, le daré lectura a algunas preguntas de los asistentes. ¿Qué nuevas competencias deberían desarrollar los estudiantes y maestros ante el uso creciente de la IA? De nuestros ponentes, ¿quién gustaría contestar Aquí esta quien pregunta? guste tomar la palabra, adelante. Bueno, aquí creo yo que es una excelente pregunta. Hay muchas respuestas, pero yo de momento me inclinaría hacia la verificación de la información, hacia contrastar fuentes para no solo en tanto si la fuente es correcta o no,
sino rastrear qué fue lo que llevó a presentar ciertos datos, cierta información y contextualizarla también en el escenario en el que se va a utilizar. Ahora con las noticias falsas, pero sobre todo en un terreno de la posverdad, donde si miramos Internet y ahora todavía más con inteligencia artificial, vamos a encontrar cualquier información que confirme aquello que ya creíamos previamente, es delicado. Entonces creo yo que lo que podemos incentivar es la verificación de fuentes, pero también el pensamiento crítico. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué busco lo que busco? Hacernos muchos porqués. Bueno, si me permiten tomar el micrófono. Ah, ahí está. Es una competencia muy importante la que menciona el doctor Cardoso, ¿no? La cuestión de la verificación. Yo le podría sumar la creatividad, ¿no? El pensamiento creativo, porque ahora se pueden generar muchos recursos o materiales con la inteligencia artificial, no solo textuales, ¿no? A nivel de diagramas, a nivel de imágenes, a nivel de videos. Hay que ver tan solo las opciones en Google Notebook LM, las opciones de estudio, se pueden generar muchos materiales, pero justo el pensamiento creativo es de generar ideas, cómo hago algo original con lo que ya se me está dando, ¿no? Por parte de la IA, creo que es una competencia esencial. Y ya otra nada más para rematar, esto no es propio de la IA, es una cuestión del momento, de la era en la que estamos, ¿no? De tantos avances tecnológicos, la competencia de aprender a aprender, ¿saben? O sea, cómo adquirimos nuevas habilidades o nuevos conocimientos sin necesidad tal vez de esta educación formal, ¿no? De estar en un aula, ¿no? De cómo de manera autónoma podemos ir aprendiendo recursos, estrategias que nos permitan enfrentarnos a tanta contingencia a la que nos encontramos hoy en día. Creo que serían otras dos competencias que podría mencionar. Muchísimas gracias, doctores. A continuación, ¿cómo pueden los espacios de acompañamiento académico, como Tesi Café, promover prácticas de enseñanza y aprendizaje críticas frente a los dilemas éticos del uso de la IA? Si me permiten. Eh, bueno, a mí, em, estar en Tesicafé como tesista y como tesi asesora ha sido muy interesante. Creo que la parte disruptiva de Tesicafé ha sido desde un principio decir, vamos a enseñarles a usar IA, ¿no? De un modo ético, ¿no? Que pareciera que no, que esas dos palabras no pueden ser utilizadas en una misma oración. Entonces, pienso que el acompañamiento que se da en Café es a partir de conocer a la persona que está enfrente de ti, de pensar en un modo también muy horizontal, no en el que uno va a ser profesor o asesor va a ser la persona que sabe todo o que la IA va a saber todo, sino dar esa agencia a las personas, tanto a los asesores como a los tesistas, y decir qué es lo que quieres hacer tú, qué es lo que te interesa, qué es lo que te mueve, y partir desde ese deseo. Muchos de los que estamos en Tesicafé también nos interesa el psicoanálisis, entonces también siempre estamos reflexionando respecto a cómo posicionar nuestro deseo, qué es lo que vamos a hacer con nuestras ganas de estudiar, de obtener un título en todo caso, de investigar. Y entonces, ¿cómo este tipo de herramientas pueden ser son aliadas, pueden ser precisamente lo que lo haga que sea un proceso un poco más eficaz o más eficiente, acelerar algunas partes del proceso, pero siempre partiendo desde lo que uno quiere, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me ha dejado esta parte y creo que a partir de pensar en lo que uno quiere en la parte subjetiva, pues ya también podemos ir pensando en, bueno, ¿cuál va a ser tu posicionamiento ético? ¿En qué partes sí, en qué partes no? ¿Qué es hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites de la IA o de alguna otra herramienta? Incluso también de
No sé, antes de esto, cuando están los softwares para hacer análisis cualitativo de discusiones, ¿qué tanto te puede dar? ¿Qué tanto tú te puedes acoplar también a esas herramientas? ¿Qué tal que en realidad tú eres una persona más visual, más manual, más que tiene una forma de aprendizaje más escribiendo, dibujando? Tal vez producirlo por medio de la computadora no te va a ayudar. Aunque esté la herramienta, no significa que a fuerza tengas que que utilizarla, ¿no? También pensar eso. Bien, están por acá añadiendo a lo que ya se dijo. O sea, creo que algo que hemos coincidido todo el equipo que coincidimos en Tesi Café es evitar satanizar el uso de la IA, y creo que eso eh, es una gran base, vaya, para, para partir. Y a partir de ello, justamente poder acompañar. Y eso implica justamente también facilitar, como decía Miriam, ¿no? Facilitar herramientas de uso ético, y también en ese sentido las consecuencias o los límites, por así decirlo, los límites más bien de ese uso. Lo comento así rápido, rápido, así una vez sucedió que alguien creo que hizo un estado del arte, ¿no? Entonces lo hizo súper rápido y le dije, oye, ¿usaste IA? Porque lo hiciste muy rápido, eran como 5 cuartillas, ¿no? En media hora, una cosa así. Y me dijo, sí. Y dije, ah, pues declara qué y cómo. Y qué de todo esto es texto de la IA. Y ya vemos ya con, no sé, con tu tutor en la universidad, ya será otro rollo, ¿no? Pero hay que declarar eso. Me dijo, no, es que entonces no, le dije, pues es que esa es la cosa. Entonces, eso es importantísimo porque coincido con la palabra agencia completamente, ¿no? O actor, poder, desde donde se quiera considerar, pero justamente esta capacidad que tenemos ante esa información. Eh, ¿qué hacemos, no? Yo un tanto más como en cuestión psicológica lo pensaba, ¿dónde está tu voz? Y literal cuando hacemos una tesis, escribimos. Y al escribir hay una voz Y eso eh, podemos trabajarlo como de una manera, creo que, no sé cómo decirlo, mm, es algo lindo, vaya, poder decir, aquí está mi voz. Eh, Creo que es una estrategia potente, ¿no? Para el acompañamiento de uso de la IA, que no se sienta ay, no sé, como un regaño, o un límite que se impone, ¿no? Más bien como un proceso reflexivo, hace rato decía, dialógico. Y pues eso, o sea, sí. Muchísimas gracias por sus respuestas. Con esto damos por concluida la sesión. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el Centro de Actualizaciones y Capacitaciones Profesional Los Galeana, el comité organizador y nuestros patrocinadores, le damos las gracias al doctor Abraham Lira Valencia, a la maestra Miriam Loma Zúñiga, al doctor Rodrigo Cardoso González y al maestro Edgar Zúñiga y a nuestra moderadora Diana López García por su valiosa participación, a todos ustedes por su asistencia y les invitamos a que sigan el Congreso en nuestras diferentes redes sociales. Los esperamos en las siguientes actividades. Buen día a todos.